si estamos a tiempo de garantizar la continuidad de la llamada reforma educativa. Para nosotros es muy claro, la elección presidencial es secundaria y distractora del proceso de transformación educativa. Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa que hemos denominado La educación como proyecto social, el reto del ciclo escolar 2017-2018. Me acompañan en el Presidium David Calderón y Jennifer O'Donoghue, presidente ejecutivo y directora del área de investigación en nuestra organización respectivamente. A nombre de todas y todos mis compañeros aquí presentes, les damos la más cordial de las bienvenidas a la casa que llamamos de la defensa del derecho a aprender. Soy Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero. En Mexicanos Primero tenemos una aspiración, la edificación de una sociedad justa e incluyente donde todas y todos podamos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Creemos firmemente que la educación es la vía para llevarnos ahí, en particular una educación que sea incluyente, en la que todas y todos estén en la escuela, aprendan en ella lo que quieren y necesitan y participen siendo constructores activos de su propia experiencia educativa. La escuela representa el día de hoy el mejor dispositivo para hacer realidad nuestra aspiración. De hecho, para millones de niñas, niños y jóvenes, en México es su única vía para la inclusión. La escuela que queremos responde a la diversidad, establece relaciones de aprendizaje y abre espacios para la participación efectiva. En la medida en que esto suceda, la transformación educativa deja de ser una idea y se materializa en una oportunidad. Esto es simple y llanamente lo que queremos. Oportunidades para todas y todos que se materialicen en nuestras escuelas. El inicio del ciclo escolar 2017 y 2018 representa entonces una oportunidad para apropiarnos del proceso, identificarnos con el mismo y convencernos de que su implementación efectiva es nuestra mejor opción de presente y futuro. Para que esto suceda, los agentes responsables de la transformación deben contar con la debida capacidad y el compromiso necesario para alcanzarlo. Durante los próximos minutos, nuestra directora de investigación identificará quiénes son estos agentes y cuáles son sus necesidades, mientras que nuestro presidente ejecutivo puntualizará una agenda que traduzca el reto del actual ciclo escolar en acciones para nuestra organización. Pero antes, permítanme hacerles 3 precisiones que nos permitan definir de qué estamos hablando. Primero, progresividad no es continuidad. La transformación educativa no se reduce a una calendarización. Tampoco se trata de seguir un manual en el que los procesos ocurren de manera sucesiva y sistemática. Asimilarlos y reducirlos a una agenda de gobierno, no es solo un error de concepto, sino carece francamente de fundamento. Me explico. El concurso y la asignación de plazas, por ejemplo, es una de las piezas de política pública en las cuales reconocemos avances en la implementación y mayor asimilación por parte del sistema educativo. Sin embargo, el propósito de los concursos es contar con maestros idóneos frente a grupo para que los alumnos alcancen su máximo logro educativo cada vez más y cada vez mejor. Es un medio para un fin, un proceso para garantizar un derecho. Limitarse a la sola continuidad impide mejorar el proceso mismo y con ello el armado de un conjunto de piezas que a su vez provoquen cambios de mayor calado. A diferencia de la continuidad, la conquista de los derechos humanos siempre es progresiva. No está vinculada a la lógica temporal y acotada a un mandato legal ni administrativo. No cuenta con una ruta de implementación, pero sí con la conquista de pequeñas victorias. Nos desmarcamos de cualquier intento de simulación en el cual hacer por hacer se convierta en el fin último, haciendo caso omiso del objetivo real que se persigue.
En pocas palabras, el fin no justifica los medios. Más bien dime qué medios utilizas y te diré qué fines persigues. Proyecto social no es político. Es distinto a proyecto político. Todo proyecto educativo, segunda precisión, para que trascienda, debe de ser eminentemente social. De lo contrario, no existe proyecto. Pretender limitarlo, secuestrarlo en las oficinas gubernamentales, extraviarlo en los corrillos del poder, es tan equivocado como abandonarlo a la supuesta voluntad de un solo hombre o de una clase política. Rechazamos la idea según la cual el proceso de la transformación educativa depende de quién gane la elección presidencial. Desconocemos cualquier formulación equivalente a si yo gano, no hay reforma educativa. O su inverso, solamente conmigo aseguran la posteridad de la transformación. Existen esfuerzos aún más perversos en contra de la defensa del derecho a aprender de los niños en México, como la inanición en la que han venido cayendo algunas de las entidades federativas para truncar el proceso. La supuesta transformación, presente sin duda en sus discursos, pero con una realidad de brazos caídos. No importa quién gana o quién pierde la elección, si nos concentramos en derribar las barreras que nos impone el proceso mismo. Y por último, proceso evolutivo no es ni fatalismo ni triunfalismo simplista. Un sistema que apoye el aprendizaje es un sistema que continuamente aprende. Y un sistema que aprende se construye sobre la transparencia, el monitoreo y el ajuste debido. Calificamos de erróneas todas aquellas interpretaciones que consideran la transformación educativa como fallida si las y los maestros salen a la calle y se manifiestan. O bien, considerar que cuando los instrumentos de evaluación se ajustan, entonces hablamos de un fracaso. Si la tutoría todavía no llega al 100% de los nuevos maestros, entonces es un fracaso. Por el contrario, tampoco es cierto que con un concurso de plazas o publicación de nuevos planes y programas de estudio podamos comportarnos de manera triunfalista. Este discurso simplista, lleno de fatalismo y triunfalismo, no abona a la posibilidad en la que contamos por mejorar nuestros procesos. La transformación educativa debe de verse siempre como un proceso vivo, progresivo y evolutivo. Ahora bien, hechas las precisiones correspondientes, cedo el uso de la voz a nuestra directora de investigación, Jennifer O'Donoghue. Muchas gracias. Hola, buenos días y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros esta mañana. Okay. La transformación educativa que buscamos puede sonar como algo abstracto, muy amplio, muy general, pero en realidad consiste en políticas públicas muy concretas, una larga lista de ellas. Algunas buscan mejorar la formación y el acompañamiento docente, otras impulsar una educación incluyente de calidad, reorientar el gasto educativo o fomentar la participación social. Lo que tienen en común es que todas estas políticas públicas buscan cambiar prácticas. En los sistemas educativos sí, pero sobre todo en las escuelas y en las aulas. Como comentó Juan Alfonso, el propósito, el fin último de todos esos esfuerzos es que aprendamos cada vez más y cada vez mejor. Esto solo pasará cuando los actores en el nivel local tengan el compromiso y la capacidad para hacerlo, es decir, cuando se conviertan en agentes de cambio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de compromiso y capacidad? El compromiso se refiere al querer. Contempla, por un lado, el cumplimiento con lo que nos toca, pero no es solo eso. También se trata de la voluntad, nuestra actitud de poner todo nuestro empeño para alcanzar objetivos por encima de lo esperado. No es solo querer hacerlo, sino retarnos para salir de la caja y hacerlo mejor que podamos. La capacidad se refiere al poder. Significa tener la habilidad que permite completar una tarea con eficacia. Sin embargo, no solo se trata de lo presente, también abarca la idoneidad, que es una evaluación actual de nuestro potencial en el futuro. Cuando nos enfrentamos con nuevas situaciones o retos, ¿sabremos cómo enfrentarlos? Esa es la pregunta.
Asimismo, la capacidad implica mantener altas expectativas y sentirnos libres para actuar. El compromiso y la capacidad se relacionan entre sí, se refuerzan mutuamente y no necesariamente viene uno antes del otro. No son sucesivos, sino simultáneos. Quiero hacerlo porque puedo y puedo hacerlo porque quiero. Y las dos son críticos para la implementación de las políticas públicas. Tomamos un ejemplo, el plurilingüismo. Si yo tengo el compromiso, estoy convencida de la idea de que todas y todos tienen el derecho a aprender en su lengua materna, pero no tengo la capacidad para hacer que pase, no pasará. Y viceversa. Tal vez podría hacerlo, pero no me parece importante. Tampoco veremos un cambio en este caso. Es solo cuando yo quiero y yo puedo que llegaremos a la meta. Cuando se conjuntan este compromiso de capacidad en los actores educativos, ya podemos hablar de agentes de cambio, la base para la implementación de las políticas públicas y así la transformación de nuestra educación. Entonces, agentes de cambio. Agentes de cambio son personas que impulsan, facilitan o coordinan cambios en ellos mismos, así como en otras personas, prácticas o culturas institucionales. En el ámbito educativo incluyen las autoridades y los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal, así como las secretarías de Educación federal y estatales, los legisladores, los consejeros del INE, los jueces del Poder Judicial. Son los que toman decisiones y definen las políticas públicas. Ellos marcan la pauta. Pero cuando hablamos de la implementación de la política pública, no son los actores más determinantes. Los actores más relevantes para la implementación son los que, en el contexto local, aterrizan, ejecutan, monitorean, evalúan y retroalimentan las políticas públicas. ¿Y quiénes son ellos? Incluyen los liderazgos intermedios, funcionarios intermedios en la SEP federal y también en las secretarías o institutos de educación en los estados. También los supervisores, los inspectores, los jefes de sector, así como los directores o coordinadores de otros institutos relevantes, por ejemplo, los directores de las escuelas normales. También son agentes de cambio imprescindibles desde las escuelas, las y los directores escolares, las y los maestros, las y los estudiantes y sus familias. Y juegan un papel fundamental de acompañamiento, monitoreo y exigencia todos nosotros, actores sociales, como las organizaciones de sociedad civil, los medios de comunicación y los académicos. La eficacia de la implementación de las políticas públicas educativas dependerá en gran parte del compromiso y capacidad de estos agentes. Si no queremos o no podemos, no llegaremos a nuestro objetivo. No se puede mandatar un cambio en el aula desde arriba. ¿Y cómo fortalecemos el compromiso y la capacidad de los agentes de cambio? En primer lugar, abriendo espacios y mecanismos de participación y comunicación para que puedan sentirse parte del proceso y para que puedan desarrollar las capacidades necesarias para su implementación. Segundo, con un marco regulatorio adecuado que brinde claridad sobre las expectativas, así como libertad de actuación. También es fundamental contar con información adecuada, así como el entendimiento y el conocimiento para poder utilizarla. Las habilidades técnicas también son importantes y más aún oportunidades para seguir desarrollándolas según las exigencias del contexto y del cambio deseado. Y por último, las personas tienen que sentir que cuentan con los recursos necesarios para lograr los objetivos, que pueden ser recursos económicos, de personal o materiales. ¿Y qué vemos en México actualmente? Básicamente nosotros llegamos a la conclusión de que no concentrarnos en fortalecer el compromiso y la capacidad de los agentes de cambio para implementar las políticas públicas ha sido el error más grande de los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque ha entorpecido, limitado o debilitado la implementación eficaz de las políticas públicas y así la medida en que aprovechamos o no el potencial de los cambios que buscamos. De acuerdo con la precisión que hizo Juan Alfonso, ¿cómo podemos declarar la reforma un éxito o un fracaso cuando todavía no llegamos a implementarla efectivamente? A continuación, ilustro con 3 políticas públicas puntuales cómo no enfocarnos en desarrollar a las personas como agentes de cambio ha perjudicado la implementación de la transformación educativa. El primer ejemplo es la tutoría docente. La tutoría entre maestros representa una estrategia de formación profesional que permite aprender de tus pares para mejorar la práctica docente y facilita la adaptación al servicio educativo y la incorporación a la dinámica escolar. La tutoría escolar está en el artículo 22 de la Ley General de Servicio Personal Docente, que establece que cada maestro de nuevo ingreso tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la autoridad educativa local durante los primeros 2 años en servicio.
Los agentes de cambio relevantes para la implementación de la tutoría son los equipos de las coordinaciones estatales de servicio profesional docente, las y los maestros que se desempeñan como tutores así como tutorados, y los actores sociales que deben dar seguimiento a la implementación de la política. ¿Y qué necesitan para poder implementarla? En primer lugar, un marco regulatorio adecuado. Pero aunque se supone que la tutoría empezó en 2015, el marco general se publicó a partir de junio de 2016, el final de ese ciclo escolar. Y el resultado, una implementación tardía que apenas va marchando y que todavía no llega a todos los estados ni a todos los maestros. También necesitan información relevante. Sin embargo, aunque está contemplado en el marco general, solo 12 de 32 entidades contaban con un registro básico de la tutoría en 2016. La consecuencia de eso, una implementación deficiente por parte de la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente. ¿Cómo puedes vincular a un maestro con un tutor del mismo nivel, de la misma materia y de la misma zona si ni cuentas con un registro? Asimismo, la falta de información imposibilita la participación adecuada de actores sociales como las organizaciones de sociedad civil, los medios y los académicos en el debido monitoreo. ¿Y qué tal de los recursos para la tutoría? La tutoría es una política pública que no tiene presupuesto explícito, sino depende de la disponibilidad presupuestal, lo que sobra de otros programas. El resultado de eso, la poca disponibilidad hasta el momento ha desincentivado la participación de muchos maestros, impidiendo la implementación del programa. Lo que tenemos es una implementación incompleta y una baja significativa en el compromiso de los actores. También los espacios de participación y comunicación son fundamentales para que los maestros puedan comunicar sus necesidades y experiencias con la tutoría, así como reportar irregularidades. Sin embargo, ningún estado cuenta con un sistema funcional para recibir y atender quejas o sugerencias. El resultado, de nuevo, una política que no se retroalimenta y por ende no se puede ajustar, y bajo compromiso por parte de los maestros participantes. Segundo ejemplo, el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, mejor conocido como el SATE. La reforma de la Ley General de Educación contempló el SATE como una herramienta para la mejora de las prácticas docentes, así como para la evaluación interna en las escuelas y la gestión y la autonomía escolar. La puesta en marcha del SATE implica la participación de los equipos de las coordinaciones estatales de servicio profesional docente, así como de las supervisiones, específicamente los asesores técnico-pedagógicos, las familias y los actores sociales. ¿Y qué necesitan estos actores? En primer lugar, un marco regulatorio adecuado, de nuevo. Sin embargo, a pesar de que el SATE existe en la ley desde 2013, los lineamientos se publicaron apenas hace 3 meses, entonces mayo de 2017. El resultado, bueno, lo que podemos pensar, implementación inoportuna, sino ausistente. Entonces, no tenemos mucha evidencia de que está ya funcionando el SATE en la mayoría de los estados. En segundo lugar, los agentes tienen la información relevante para operarlo. No obstante que esté en la ley, a la fecha ningún estado ha publicado un sistema de información sobre la educación estatal completo, que mejor conocido como el SIGED estatal. Y solo en 3 estados vemos sistemas funcionales para las autoridades, aunque todavía con limitaciones importantes para su uso en las escuelas o por los actores sociales. El resultado, de nuevo, una implementación deficiente. El SATE se basa en la focalización en las escuelas con mayor necesidad. Pero ¿cómo determinas cuáles son esas escuelas de mayor necesidad si no tienes un sistema de información? También una participación limitada de las familias. Igualmente, las familias en el SATE pueden pedir ese apoyo, pero si ellos tampoco tienen la información básica, ¿cómo van a poder saber si necesitan el apoyo o cómo pedirlo? Y un monitoreo social casi ausente por la falta de datos, que seguramente todos aquí hemos encontrado esa falta de datos. También los agentes de cambio para el SATE encuentran un déficit significativo en cuanto al recurso del personal para implementarlo. Los lineamientos para el SATE contemplan 30,000 ATPs para su implementación, 30,000. Sin embargo, en los últimos 3 años, en los concursos de promoción, solo un poco más de 7,000 personas tenían resultado idóneo para promoverse al cargo. Y de estos no sabemos cuántos realmente fueron asignados, no tenemos esa información. Pero lo que sí podemos decir es que faltan por lo menos 22,771 personas para implementar el SATE como fue diseñado.
Asimismo, desde los estados se reportan falta de recursos para incentivar a los maestros a buscar desempeñar este papel de ATP. Entonces, no es claro para los maestros que va a representar una ganancia económica para ellos promoverse a ser ATP. Y el resultado predecible, de nuevo, es la implementación incompleta en el mejor de los casos, pero más que nada la implementación inexistente. Parte del problema de encontrar a las personas para implementar el SATE es la falta de habilidad técnica, así como oportunidades para desarrollarla. Aquí lo que presentamos es el comparativo entre los distintos concursos. Observamos que mientras que en los concursos de ingreso para maestros, 50% de los participantes alcanzan el nivel idóneo y 60% o 45% en el caso de directores y supervisores, solo 22% de los que buscan ser ATPs demuestran tener el perfil para hacerlo. Tampoco existen muchas oportunidades para desarrollarlo. En la plataforma de formación continua de la SEP para maestros no existe ni un curso, ni uno, dirigido específicamente a los ATPs. Y la consecuencia, de nuevo, implementación incompleta o inexistente por falta de capacidad técnica. Y el tercer ejemplo, las jornadas de transparencia y rendición de cuentas en las escuelas. Las reformas de la Ley General de Educación en México de 2013 contemplaron nuevos mandatos para las escuelas de educación básica. La más destacada de esas establece que tanto la Federación como los estados deben promover la transparencia en las escuelas, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas a cargo del director del plantel. Entonces, que cada director tenga que rendir cuentas a su comunidad escolar al final de cada ciclo escolar. Los agentes de cambio relevantes para su implementación son los equipos de educación básica en los estados, las y los directores escolares, las familias y los actores sociales. ¿Y qué necesitan o qué necesitamos? Un marco regulatorio. Bueno, aquí la situación no está tan clara. Existe en la Ley General de Educación desde 2013 y en casi todas las leyes estatales a partir de 2014. Pero en conversaciones que hemos tenido con las autoridades educativas, encontramos que la mayoría ni están conscientes de la existencia de esta política pública. Entonces, aquí más que nada parece que falta comunicación de lo que está en el marco regulatorio. Y el resultado, aunque en algunas escuelas han tomado la iniciativa de hacerlo, no tenemos evidencia de su implementación generalizada en ningún estado en la República. También necesitamos información relevante. Al igual que con la implementación del SATE, es importante contar con un sistema de información escolar disponible especialmente para los directores y las familias. Sin embargo, como hemos dicho, esto no existe en casi ninguna entidad. Y la consecuencia, falta de implementación, participación y de monitoreo social. Entonces, no podemos participar los actores sociales, ni las familias, ni los directores realmente porque no tenemos la información necesaria para hacerlo. Parte fundamental de esta política es la participación de las familias, pero faltan espacios efectivos de participación para ellos. Los consejos escolares de participación social, por ejemplo, no existen en todas las escuelas y menos llegan a representar un espacio de participación sostenida y significativa. Lo que vemos aquí en la gráfica, la primera es la existencia del CEPS en las escuelas. Entonces está en 76% de las escuelas, pero solo en 28% de las escuelas llegan a tener una cuarta sesión. Entonces, con el tiempo, la participación se va disminuyendo. Y lo que vemos como consecuencia es implementación deficiente. ¿Y qué de las habilidades técnicas de los directores que deben rendir cuentas ante su comunidad? Tenemos pocos datos aquí. Pero sí sabemos que la mayoría de los directores no reciben formación directiva en general y aún menos en cómo trabajar específicamente con la comunidad. Nosotros tenemos un proyecto con directores desde hace varios años y en toda la información que recopilamos preguntamos sobre su experiencia de formación específicamente para articularse con su comunidad. Y lo que encontramos es que solo 6% de los directores reportan que han tenido este tipo de formación. Entonces, la gran mayoría, 94% de los directores que reportan en esta encuesta, nos dicen que nunca les ha dado algún tipo de formación para eso. Entonces, de nuevo, implementación deficiente. Si los maestros, los directores no saben cómo hacerlo, ¿cómo lo van a poder hacer?
Y a manera de conclusión, estamos en la fase de la implementación de las muchas políticas públicas que actualmente comprenden la transformación educativa y que buscan cambiar prácticas. Entonces, ahorita dimos ejemplo con 3, pero podríamos hacer lo mismo con casi todas las políticas educativas vigentes. Entonces, lograr ese cambio de prácticas requerirá que reconozcamos la importancia de los actores locales y que les brindemos lo que necesitan para fortalecer tanto su compromiso como su capacidad para convertirse en agentes de cambio. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en nuestras oficinas, en nuestro espacio de trabajo. Es para mí también muy importante que conozcan a mis compañeros del equipo, están todos aquí. Esto es Mexicanos Primero, somos los que estamos aquí delante de ustedes. Y bueno, espero que sea una nueva etapa de comunicación y cercanía con todos los medios, precisamente por el papel que nos corresponde a cada uno en la distinción de comunicar e impulsar los cambios que una sociedad necesita y especialmente la transparencia y la rendición de cuentas. Con todo lo que hemos afirmado, entonces, sostenemos que el reto principal de este ciclo escolar que comienza es que los diversos actores relevantes asumamos que la educación es un proyecto social, que es anterior y superior a un proyecto de gobierno. La propuesta de Mexicanos Primero es hacer de la transformación educativa un proyecto social. No es una convocatoria genérica, sino precisa, identificar y apoyar el nivel de compromiso y de capacidades que se requieren para que el cambio no sea un simple movimiento, sino un verdadero progreso en el derecho a aprender, para que se concreten las políticas públicas. Como ya han señalado Juan Alfonso y Jennifer, consideramos injustos y dañinos los planteamientos fatalistas o triunfalistas. La idea de que el cambio a la Constitución y las leyes tiene la caducidad de un gobierno, o que solo puede vivir al fluctuante ritmo de su prestigio o su desprestigio. Prestigio o desprestigio del gobierno. El error más grande que podemos cometer en estas semanas y meses sería no considerar el compromiso y las capacidades que se deben desarrollar en los agentes para que sean de verdad agentes de cambio. ¿Quiénes son los agentes que deben implementar en la realidad, en la práctica, la formación docente adecuada, la asistencia técnica a la escuela, la realización del informe de actividades y rendición de cuentas que en todo plantel del país debe realizarse según lo marca el artículo 14 de la Ley General de Educación? Ahí está en el artículo 14 y no se cumple, se incumple sistemáticamente. No hay informes de los directores en todos los planteles. Eso dice el texto de la ley. Son los equipos estatales, son los funcionarios intermedios de la SEP, son los maestros, especialmente los maestros formadores de docentes, son los supervisores, son los consejos de participación, son los directores de las escuelas, son los que deben querer, son los que deben poder. No podemos olvidar, sentados con miopía en el mirador de la Ciudad de México, que son los 31 estados quienes administran las escuelas y quienes son los formadores y empleadores de los maestros, no el gobierno federal. La federación no es suficiente para el derecho de los niños. ¿Quién lleva el servicio profesional docente en Nayarit? ¿Tiene el compromiso y las capacidades para responder a las inquietudes de los maestros? ¿Conoce el marco normativo, lo honra puntualmente y sabe ofrecer las soluciones que los maestros necesitan? ¿No hace omisión selectiva? ¿No se deja avasallar por las cúpulas sindicales? ¿Lo sabemos? ¿Tiene las atribuciones adecuadas y el presupuesto suficiente? ¿Sabemos quién se está encargando de pilotear la autonomía curricular y el enfoque de aprender a aprender en Veracruz? ¿Le importa a esa persona? ¿Está diseñando las soluciones? ¿Sigue un calendario sensato? Y así podríamos seguir con la depuración de la nómina, la transformación de las normales.
Y hay que preguntar si participa la sociedad y sirve de algo el Consejo Estatal de Participación. Y finalmente la pregunta más importante, ¿y los niños aprenden? ¿Aterriza todo en mejores aprendizajes para los niños como es su derecho? Los historiadores mexicanos dieron con un término que retrata cómo alguien puede estar metido en un proceso de cambio sin participar de él auténticamente. Los revolucionados. Decían estos historiadores que en la Revolución Mexicana mucho de su fracaso se explica porque había muy pocos revolucionarios, pero había muchísimos revolucionados. Las revoluciones no entregan el impulso a los derechos humanos que prometieron cuando no pasa de contar con muchos contingentes de revolucionados. Lo logran cuando se vuelven revolucionarios. Cuando una comprensión adecuada, entonces se une a la convicción profunda. Y se hacen de los medios aquellos actores, aquellos agentes de cambio, para que sin improvisación, pero sin tregua, no haya simple continuidad de las leyes y las disposiciones, sino verdadero progreso tangible, real. No hay reforma sin reformadores. No hay reforma sin reformadores. La implementación de la política pública implica actitudes que no se pueden obviar. El cumplimiento de atribuciones y responsabilidades que no sea selectiva, que nada más cumplas lo que mejor te acomoda o aquello que te luce en los medios. La voluntad de ir más allá del mínimo indispensable. Como Jennifer explicó, se necesitan también capacidades. No alcanza con los buenos deseos ni basta con los muchos ideales. Sin apoyo concreto se perjudica la posibilidad de la transformación. Se necesita contar también con información relevante, con habilidades técnicas, con oportunidades para ejercitarlas, con recursos materiales distribuidos según la equidad y no con fórmulas promediadas y genéricas, con un marco regulatorio adecuado también en lo micro, en lo local. Contar sobre todo con vías de comunicación con las autoridades mayores y una intensa interacción con las realidades del terreno, con la experiencia de los maestros mismos, de las familias, de los alumnos mismos, sus quejas y propuestas cotidianas, y no solo su presencia en discursos y en eventos. La fase de implementación de muchas políticas educativas será crucial en este ciclo escolar. Como país federal nos tiene que salir bien que en este año 2017-2018 una serie de procesos que no son de las autoridades federales, sino que tienen realidad en los estados y las supervisiones y las escuelas, se concreten. Voy a mencionar aquellos que vamos a seguir especialmente desde Mexicanos Primero. 1. Tiene que llevarse a cabo con claridad, con serenidad e imparcialidad la siguiente oleada de la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es responsabilidad estatal. Hay un marco federal, pero que se realice y las consecuencias de ello dependen precisamente de la autoridad estatal. Se trata de 150,000 profesores de este semestre y nosotros estaremos trabajando para preparar la siguiente y que no se posponga con el pretexto electoral. 2. Tiene que darse la formación continua adecuada, suficiente para los maestros, no en cascada, para que el cambio curricular, especialmente los aspectos de lo socioemocional y el componente de la autonomía, se hagan efectivos. Los maestros no fueron preparados en su formación inicial para la educación socioemocional. ¿Cómo van a abordar eso en el ciclo escolar? Apenas con unas horas la semana pasada para prepararse, claramente no. Ya lo ha dicho Jennifer, las tutorías para los profesores recién ingresados o recién promovidos se deben realizar adecuadamente, con los presupuestos y las designaciones adecuadas. Los maestros sí quieren ayudar a sus colegas más jóvenes, pero necesitan estar pagados para destinar ese tiempo y tener los recursos pedagógicos y el perfil adecuado. No cualquiera puede ser tutor, y eso tiene que ocurrir estado por estado. Lo mismo vale para el SATE con los ATPs, que como ya explicó Jennifer, está marcado por la ley desde 2013 y apenas en 2017 está dándose a conocer ese marco normativo y falta que se implemente. 4 años sin implementación.
4. Debe dejar de incumplirse 2 obligaciones con las familias. Primero, el informe de los directores a la comunidad y segundo, el sistema funcional de quejas, ambos señalados en la Ley General de Educación. La primera no se ha realizado en forma en ningún estado, el informe de los directores al final del ciclo escolar, y en el caso de la segunda, el sistema de quejas, muy pocos estados lo están comenzando. Es un derecho de los padres y está, digamos, consagrado en el artículo 65 de la Ley General de Educación y no se cumple. 5. Se tiene que concluir en forma pública con todas las implicaciones de cambio administrativo y de presentación de las denuncias contra quien resulte responsable en la depuración de la nómina de cada estado, tanto en el FONE como en la nómina pagada con recursos estatales. Qué bueno que ya no se pagan 44,000 pagos indebidos. Ajá. ¿Y cuando se pagaron qué? Y entonces, ¿dónde están las denuncias y las investigaciones? O así se va a quedar, ya nada más no lo pagamos, pero ¿no? Y eso claramente es dinero de la Federación transferido a los estados, es dinero de los estados que ejercieron ellos mismos. Entonces, hay una responsabilidad estatal que no se puede soslayar. 6. Tenemos en un proceso participativo que fijar metas de mediano y largo plazo para alinear las acciones y darle consistencia a su seguimiento, para dar apoyo y para pedir rendición de cuentas. Se está haciendo un gran cambio en los distintos procesos educativos en México. ¿Y cómo sabemos que estamos avanzando adecuadamente? Si, para empezar, tenemos una versión empobrecida de Planea, la evaluación de los aprendizajes. Entonces, seguiremos insistiendo en una versión no empobrecida de Planea. A lo largo del ciclo estaremos haciendo públicas nuestras indagaciones sobre estos y otros temas con el monitoreo basado en evidencia, que es el modo de actuar de la sociedad civil. Concluyendo, lo que hace arraigarse a una transformación educativa, lo que la afianza, es que se desarrollen las capacidades y el compromiso, respondiendo a las propuestas y a las exigencias de los propios agentes educativos, de la academia y de las organizaciones de sociedad civil. Hace años el Ejecutivo y el Legislativo Federal dieron un gran paso con la reforma a la Constitución y las leyes que reiteraron, que ratificaron los congresos estatales. Lo que siguió, lo que sigue y seguirá, prospera solo en la medida en que no es el proyecto de una administración, que como todas deberá irse, según la lógica democrática. Tampoco en la medida en que sea solo un proyecto oficial, sino solo en la medida en que se sepa y se sienta que es un proyecto social. Hacemos entonces un llamado a los actores a activarse, a no dejar para después lo que sí pueden hacer, a no esperar las soluciones desde arriba y desde afuera, sino a construirlas desde abajo y desde adentro. Precisamente preguntándoles a veces a los secretarios de educación estatales por qué no tenían una estrategia de formación continua de los maestros, decían, es que no nos han dicho nada de la SEP. O sea, hasta que te digan, entonces empieza a pensar que los maestros son tu responsabilidad. A los actores de la sociedad civil, es decir, a las organizaciones, a ustedes amigos de los medios, a los académicos e investigadores, los convocamos a documentar las buenas prácticas en los estados y en las escuelas, a cambiar el acento para que todos aprendamos de los éxitos y los errores reales, más allá de declaraciones, eventos y boletines. No solo la crónica de la desolación y la inconformidad, que claramente es necesaria, sino también de lo que resultó bien, de lo que no deriva del manual ni del anuncio desde el centro, de lo que se innovó y se descubrió a nivel de cancha, con los jugadores que hacen realidad el ejercicio del derecho a aprender. Al gobierno federal le pedimos que se concentre en sus tareas de coordinación, en el debido respeto a la dinámica del federalismo y en el cuidado para realizar sus tareas de diseño de las piezas de política pública con consulta oportuna a los estados y una ejecución pulcra en lo técnico y lo financiero que admita la rendición de cuentas ante la sociedad. Nuestra visión es de esperanza razonada, ni triunfalismo ni fatalismo. Nuestra visión es social. Nada y menos en educación es un proyecto que dependa de un solo hombre o de una sola mujer.
Ni hay, ni ha habido, ni esperamos un Superman para salvarnos. Nunca en educación ese ha sido el caso. Sabemos muy bien que quien saca adelante el sistema son principalmente esos agentes de cambio. Ya lo hacían antes de este ciclo de cambios legales, lo hacen durante este ciclo de cambios legales y lo van a volver a hacer. Queremos saber cómo. Queremos documentar lo que hacen para que sí pase en la escuela lo que la ley marca. Queremos defender sus atribuciones y sumarnos a su demanda para que les llegue